Compañeritos de Sexto Perito Contador, muy buenos días. Es un gusto nuevamente estarles preparando una clase virtual más. En este caso vamos a adentrarnos un poco en el tema de derecho mercantil y laboral. Previo al desarrollo del siguiente tema, pues quiero instarlos a que continuemos en la venia del saber, en la venia de la educación. La educación no tiene restricción de horario, la educación no tiene restricción de eh, alguna forma en la que pueda vedarse. Estamos llamados a continuar adentrándonos en el mundo del conocimiento y del saber, y situaciones como la actual pues son las que tienen que servirnos para poder poner de forma aplicativa los conocimientos. Ustedes pudieron darse cuenta en las conferencias que ha dado la más alta magistratura del organismo ejecutivo, pues el caló de los financieros, el caló de los que conocemos de derecho, pues lo comprendemos muy bien y eso es gratificante. Compañeritos, quiero recordarles, en algún punto ustedes me pidieron que por favor hiciéramos una pequeña remembranza de todo lo que abarcamos en fundamento de derecho, con el fin de que la aplicación a la normativa del marco mercantil y del marco laboral no fuera a complicarse mucho. Entonces les preparé la siguiente clase para que podamos comprender a cabalidad todo lo que se relaciona con la pirámide de Kelsen y cómo nos vamos a ir segmentando de acuerdo a los epígrafes que la misma enuncia. La pirámide de Kelsen fue un sistema gráfico que desarrolló Hans Kelsen en Alemania, y que ese sistema fue adoptado por muchos países y naciones para poder darle orden a su sistema de leyes. En el caso de Guatemala, Guatemala utiliza la pirámide de Kelsen y le llama ordenamiento jurídico guatemalteco. Este ordenamiento jurídico guatemalteco inicia con la más alta jerarquía de la pirámide, que son las leyes constitucionales. Luego se va al segundo plano, que son las ordinarias, que están por acá. Luego se va al tercer plano, que son las reglamentarias, que son las que tenemos por acá. Y por último, el conjunto de leyes individualizadas. Una aclaración. Hans Kelsen tiene las primeras tres. ¿Estamos? Hans Kelsen propuso la uno, la 2 y la 3. Esos tres niveles. Ya esta cuarta categoría la proponen a un conjunto de estudiosos, de juristas, de legisladores, de notarios que se especializaron en la escritura que atañe al derecho, y entonces nace una cuarta categoría que nosotros la llamamos individualizadas. Pues las constitucionales, compañeros, marca todo el conjunto de leyes que tienen la supremacía, es decir, que son las más altas. La principal, pues la Constitución Política de la República de Guatemala, más no es la única, porque también tenemos, por ejemplo, todas las leyes que nacen como garantías constitucionales. Por ejemplo, la Ley de Amparo y Exhibición Personal es una ley que se abarca en este mismo conjunto de las constitucionales, entre otras. Tenemos las leyes ordinarias, que son todas aquellas leyes y códigos que rigen las diferentes materias, por ejemplo, código tributario, código de comercio, código de trabajo, por ejemplo, la ley de IVA, ley antievasión, que es decreto 10/2012, y bueno, un sinnúmero más de leyes. Todo lo que se llama ley o todo lo que se llama código, ya sabemos por cultura financiera y por cultura legal que se ordena en el conjunto de las ordinarias. Bueno, pues vámonos a la tercera categoría. Las leyes reglamentarias son todas aquellas que vienen a dilucidar o vienen a ampliar o vienen a aclarar todos los puntos que las ordinarias no pudieron hacerlo por cuestión de amplitud de la misma. Entonces viene el reglamento y es el que viene a ampliarlo, ¿verdad? Por ejemplo, la ley de IVA dice, bueno, se paga un 12%, y entonces el reglamento es el que dice, bueno, los contribuyentes tienen que pagarlo de tal fecha a tal fecha, en tal formulario. Entonces ya viene a reglamentar.
Y por último están las leyes individualizadas, que pues ya hemos hablado en clase, que son el conjunto de leyes que están agrupando a todos los fallos que dieron los jueces, a todas las sentencias que dieron los jueces, dictaminando casos específicos para las personas, ya sea individuales o jurídicas. Y entonces, compañeritos, pues este es el repaso de la pirámide de Kelsen y nos vamos a centrar primero en la cúspide de la pirámide. La cúspide de la pirámide o la ley de leyes, que se le llama así en algunos diccionarios jurídicos, ley de leyes o Carta Magna o Constitución Política de la República o entre otros nombres que recibe, supremacía de leyes, por ejemplo. Entonces vamos a entrar en materia. Vamos pues, vean. Este resumen yo se los preparé especialmente para que podamos comprender y tengamos la cultura de dónde nacen las situaciones, por qué somos república, porque algunos dicen que somos país, porque dicen que somos nación. Entonces vamos a entrar en materia. Acá les puse, luego de la firma del Acta de Independencia del Reino de España en 1821, Guatemala como nación no contaba con una constitución política como república, país o nación, es decir, no teníamos una ley de leyes. Cabe referenciar que según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, en su primera acepción, una nación es el conjunto de habitantes de un país regido por el mismo gobierno. O sea, ante el diccionario de la Real Academia ya sabemos que una nación es el conjunto de habitantes de un país regido por el gobierno. Bueno, por otra parte, en el mismo diccionario define la palabra país como nación, región, provincia o territorio. Y entonces, a la palabra república, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua la define como organización del Estado, es una organización del Estado, cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por el Parlamento para un periodo determinado. En tal sentido, el Estado de Guatemala cumple con las tres acepciones anteriores, es decir, que puede adaptar los conceptos de país, nación y república. La explicación se desarrolla como sigue. País, ¿por qué? Se puede decir que es un país desde el momento en que se declaró la independencia del Reino Español. En ese momento ya es un país. Nación, desde el mismo momento en que los habitantes de un territorio se reconocieron con una identidad propia con el adjetivo calificativo en la categoría de gentilicio guatemalteco. En ese momento pues ya somos una nación. Y república, bueno, acá ya hablamos un poquito de historia porque ya república pues es un tema que se le acuñó al país de Guatemala en el periodo presidencial del señor Rafael Carrera, cuando mediante el decreto número 15 en el año 1847 la declara república. Es por conveniencias políticas, pero por eso yo me atrevo a decir que cumple con las tres características. Bueno, cabe aclarar que no todos los estados cumplen con tres acepciones. Solo recuérdense una cosa, ¿qué es un estado? Un estado es una sociedad jurídico-política organizada con un territorio, gobierno y una población y que tiene leyes específicas y que se ejerció mediante un sufragio universal el ejercicio de la soberanía en el gobierno, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces, cabe aclarar que no todos los estados cumplen con estas tres excepciones. Por ejemplo, hay estados conformados por más de una nación y también hay naciones que no son estado, así como también se da el caso de que una nación esté repartida en más de un estado. Aquí vamos a ver ejemplos. Melvin Pineda Sandoval afirma que hasta 1918 existió el caso de Austria. Esto es el Imperio Austrohúngaro, estado integrado por varias naciones. Vemos el ejemplo. Un estado, varias naciones. Dentro de ese estado había austríacos, alemanes, húngaros, eslavos, italianos, checos, eslovenos, polacos, entre otros. Es decir, por pueblos ubicados en territorios más o menos definidos y que querían vivir independientemente. Es decir, ¿se recuerdan que nación pues era el conjunto de personas que ya tenían un gentilicio? Bueno, pues en este estado habían varias naciones. Por ejemplo, el siguiente párrafo. Finlandia y Polonia no eran estados antes de la Primera Guerra Mundial, pues estaban sometidos
al Imperio Ruso. Sin embargo, eran naciones bien caracterizadas. Por otra parte, hay casos como el de la nación coreana, dividida en dos estados, República de Corea y República Democrática Popular de Corea, o sea, Corea del Sur y Corea del Norte. Si se dan cuenta, es una nación dividida en dos estados. Tenemos dos estados totalmente diferentes para un mismo país o nación. ¿Estamos? Bueno, ese contenido introductorio anterior nos sirve de base para comprender la actual constitución política de la República de Guatemala, ya que antes de la independencia del 1821 se podría decir que la ley constituyente que regía el actual territorio de lo que hoy es Guatemala era monárquica y no política. Por eso que tenemos constitución política, porque rige la política. Antes no era político, antes era monárquico, porque había una monarquía, es decir, la corona era la que disponía mediante cédulas reales todo lo que debía acatarse y entrar en vigor en lo que hoy es el territorio de Guatemala. Acá tenemos una reseña histórica de las constituciones, ¿verdad? Luego la firma de independencia, una serie de constituciones, hubo una de 1824, una de 1825, 1879, 1921, 1945, 1956, luego una de 1965, y entonces ahora tenemos que el 31 de mayo de 1985 se decretó la actual constitución política de la República de Guatemala, que cobró vigencia el 14 de enero de 1986. Esto fue efectuado por la Asamblea Nacional Constituyente y en el año 1993 se reforma la constitución política de la República de Guatemala en medio de la crisis de ingobernabilidad que sufrió el pueblo cuando el expresidente Jorge Serrano Elías se provocó un autogolpe de Estado y fruto de esa convulsión social fue derrocado. El resultado de esa reforma fueron las disposiciones transitorias agregadas en la más vigente constitución política de la República de Guatemala. Más que todo se hizo por el tema del conflicto territorial con Belice. ¿Me explico? Entonces, lo que se reformó en el 93 solamente fue un agregado de esas disposiciones transitorias. Si tienen una constitución política a la mano, pueden ir a la última parte donde dice disposiciones transitorias. Van a poder ver que ahí creo que en el artículo 19 habla el tema del diferéndum territorial que tenemos con Belice. Bueno, acá estamos. División de la Constitución Política de la República de Guatemala. Según expertos constitucionalistas, o sea, todos esos abogados que optaron a una maestría y se especializaron en derecho constitucional, pues a ellos yo los leí y entonces pude determinar que la Constitución se divide jurídicamente en tres partes, aunque algunos otros autores definen cuatro partes. O sea, yo leí, algunos decían tres, otros cuatro, pero no vamos a pelear por eso, yo le pongo aquí los cuatro. La primera parte de algunos dicen que es el preámbulo. Esto solamente para algunos autores. Luego tenemos, el preámbulo es solamente cuando establecen que invocan el nombre de Dios para poder legislar y poder dar tratamiento a los temas de derecho para poder formular la Constitución. Bueno, en materia tenemos parte dogmática, parte orgánica y parte práctica. Algunos le llaman parte pragmática. Pues el preámbulo inicia la Constitución Política de la República invocando el nombre de Dios. Su contenido equivale a una declaración de los diputados constituyentes. Esta es una solemne de los propósitos y anhelos en su calidad de representantes del pueblo de Guatemala. Posterior a la invocación religiosa, manifiestan su deseo de organizar el Estado de Guatemala jurídica y políticamente. Luego tenemos la parte eh, permítanme, orgánica. La parte orgánica es la parte que va a organizar las diferentes dependencias del Estado, ¿verdad? Y la parte dogmática. La parte dogmática tenemos acá que comienza desde el artículo 1 y termina en el artículo 139, la cual se encuentran los derechos y libertades fundamentales. Es considerada la parte más importante de la Carta Magna. Es decir, aquí está todos los derechos humanos, todos los, eh, por ejemplo, la estructura y todo eso, ¿verdad? Eh, Luego, permítanme por acá.
Acá tenemos también los principios de jerarquía normal.